El momento en que tuve que dejar atrás a mi novia de la preparatoria para perseguir mi sueño en el baloncesto, y como eso me llevó a alcanzar y cumplir mi sueño de la infancia, jugar en la NBA. Recuerdo perfectamente aquel momento en que mi vida cambió por completo, aunque yo apenas era un niño de 6 años. Mi familia había tomado la difícil decisión de mudarse a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Dejábamos atrás nuestro país, nuestras raíces, amigos, costumbres y todo lo que habíamos conocido hasta entonces. Yo, a mi corta edad, no entendía del todo lo que estaba pasando, pero podía notar la mezcla de tristeza y esperanza en los ojos de mis padres. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, que no volvería a ver las mismas calles ni a escuchar las mismas voces conocidas. Lo que no sabía era que ese cambio marcaría para siempre el rumbo de mi vida. El inicio en un país nuevo no fue fácil. Me costó adaptarme al idioma, a las nuevas costumbres y al sistema escolar. Los primeros años sentía que vivía en un lugar que no era mío, que estaba prestado, que en cualquier momento alguien me iba a despertar de ese sueño extraño. Sin embargo, mis padres siempre estuvieron ahí para recordarme que habíamos llegado para quedarnos, y que lo que se presentaba como un desafío enorme podía convertirse en una oportunidad única si sabía aprovecharla. Esa idea, aunque me costaba entenderla, poco a poco se fue grabando en mi mente. En la escuela, al principio, no hablaba mucho. El inglés se me hacía difícil y temía que los demás se burlaran de mí. Pasaba horas escuchando, observando y tratando de encajar, pero lo cierto es que, por dentro, me sentía como un extraño. Los primeros amigos que hice fueron aquellos que no se reían de mi acento y que tenían paciencia para explicarme cosas. Gracias a ellos fui ganando confianza, hasta que empecé a desenvolverme mejor. Mis notas comenzaron a mejorar, y con ellas, mi autoestima. Mientras más crecía, más entendía que estar en Estados Unidos me daba oportunidades que muchos de mis primos y amigos de infancia jamás podrían tener. Era consciente de que mis padres se habían sacrificado enormemente para darme esa vida. Ellos trabajaban largas horas en empleos pesados y a veces llegaban agotados, pero siempre tenían palabras de aliento para mí. Me repetían que debía estudiar, esforzarme y no conformarme con lo mínimo. Ese consejo lo guardé como un tesoro, porque intuía que en algún momento de mi vida sería puesto a prueba. Fue en esos años cuando comencé a descubrir mi amor por el deporte. Al principio jugaba un poco de todo, fútbol, béisbol, incluso corría con mis amigos en el parque, pero el día que tomé un balón de baloncesto en mis manos, sentí algo distinto. No sé cómo explicarlo, pero hubo una conexión inmediata. La primera vez que encesté, aunque fue pura suerte, experimenté una alegría que me hizo querer repetirlo una y otra vez. A partir de ahí, supe que ese deporte tenía algo especial para mí. Poco a poco, el baloncesto se convirtió en mi refugio, en mi vía de escape de las dificultades de adaptación y de los momentos en que me sentía diferente a los demás. Mientras corría por la cancha, mientras escuchaba el rebote del balón en el suelo, sentía que todo lo demás desaparecía. No importaban las diferencias culturales ni el hecho de que a veces me sintiera fuera de lugar. En la cancha, era yo, sin miedos ni inseguridades. Mis padres, al verme tan entusiasmado, comenzaron a apoyarme en esa pasión. Aunque el dinero no sobraba, me compraron unos tenis usados para jugar mejor y no lastimarme los pies. Mi papá incluso se tomaba un tiempo después del trabajo para lanzarme pases y ver cómo mejoraba. Mi mamá, aunque no entendía mucho del deporte, siempre aplaudía cada vez que volvía a casa emocionado después de un partido en el parque. Aquellos pequeños gestos me dieron la confianza de que, tal vez, algún día, esa pasión podría convertirse en algo más grande. Así, mi infancia fue una mezcla de retos y aprendizajes. Aprendí lo que era comenzar desde cero, lo que significaba luchar por un lugar en un entorno desconocido y lo importante que era nunca rendirse. Sin darme cuenta, todas esas experiencias me estaban preparando para decisiones mucho más difíciles que tendría que tomar en el futuro. Lo que en ese momento era solo el inicio de una nueva vida en otro país, se convertiría en el prólogo de una historia marcada por sacrificios, pasiones y elecciones que definirían quién soy hoy. Al llegar a la preparatoria, sentí que estaba entrando a una nueva etapa de mi vida. Ya no era aquel niño tímido que batallaba para hablar inglés, ahora tenía objetivos claros y una determinación distinta. Para mí, la preparatoria significaba una oportunidad de crecer no solo en lo académico, sino también en lo deportivo. Desde mucho antes tenía una meta que me impulsaba cada día, formar parte del equipo de baloncesto y demostrar que podía destacar entre los mejores. Entrar al equipo no fue nada fácil. No era el más alto ni el más fuerte, y tampoco tenía la experiencia que algunos de mis compañeros ya arrastraban desde ligas juveniles. Lo único que yo tenía era disciplina y una pasión inquebrantable por el juego.
Recuerdo los primeros entrenamientos, terminaba exhausto, con los músculos adoloridos y los pulmones ardiendo, pero en lugar de desanimarme, eso me motivaba a seguir. Me decía a mí mismo que cada gota de sudor era una inversión en mi futuro. Mientras mis amigos a veces se divertían saliendo a fiestas o descansando después de clases, yo tenía que dividir mi tiempo entre los libros y la cancha. Mis padres siempre me insistían en que las calificaciones eran tan importantes como el deporte. No bastaba con ser bueno con el balón, si quería llegar lejos, debía ser excelente en ambos aspectos. Así que aprendí a organizar mi vida, horas para estudiar, horas para entrenar y, en medio de todo, unos pocos momentos para descansar. Fue un sacrificio que al inicio parecía pesado, pero poco a poco se convirtió en mi estilo de vida. El esfuerzo comenzó a dar resultados. En poco tiempo pasé de ser un jugador promedio a ser considerado una pieza importante en el equipo. Los entrenadores empezaron a notar mi entrega y mis compañeros respetaban mi constancia. Cada partido era una oportunidad para demostrar lo que había aprendido, y aunque cometía errores, sabía que con trabajo duro podía corregirlos. La primera vez que inicié como titular, sentí un orgullo indescriptible. No se trataba solo de estar en la cancha, se trataba de haber demostrado que mi esfuerzo valía la pena. Pero la preparatoria no fue solo baloncesto. Fue también el lugar donde empecé a vivir experiencias que marcarían mi juventud. Y entre todas esas experiencias, apareció alguien que se convirtió en parte fundamental de mi vida en esos años, Sara. Ella era distinta a las demás chicas que conocía. Inteligente, amable, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar y una forma de escuchar que hacía sentir que tus palabras realmente importaban. Nos conocimos en una clase de literatura. Yo estaba concentrado en mis apuntes cuando ella se acercó para preguntarme algo sobre la tarea. Esa simple conversación fue el inicio de algo que no imaginaba lo importante que sería. Con el tiempo empezamos a hablar más seguido, primero como amigos, compartiendo gustos y sueños, hasta que poco a poco nuestra relación creció. Cuando finalmente nos hicimos novios, sentí que tenía todo lo que un joven podía desear, un lugar en el equipo de baloncesto, buenas calificaciones y una chica increíble a mi lado. Sara no solo me motivaba, también me apoyaba en los momentos difíciles. Si llegaba cansado de entrenar, me animaba a seguir. Si me preocupaba por un examen, me ayudaba a estudiar. Juntos formamos un equipo en la vida, y por eso aquellos años de preparatoria se convirtieron en una de las etapas más felices de mi juventud. Claro que no todo era perfecto. Había días en los que el cansancio me vencía o en los que los entrenadores me exigían más de lo que creía poder dar. Pero siempre había una razón para levantarme, el sueño de algún día jugar profesionalmente. Aunque parecía un objetivo lejano, yo lo veía como una estrella a la que debía apuntar, y cada entrenamiento, cada partido, era un paso más hacia ella. En la preparatoria aprendí que los sueños no se cumplen de la noche a la mañana. Se construyen con esfuerzo diario, con sacrificios y con la capacidad de decir no a muchas tentaciones que podrían desviarte del camino. Y aunque en ese entonces no lo sabía, todas esas pequeñas decisiones que tomaba, estudiar en lugar de descansar, entrenar cuando el cuerpo me pedía parar, me estaban preparando para el gran dilema que enfrentaría más adelante, cuando mi relación con Sara y mi carrera deportiva chocaran de frente. Sara no apareció en mi vida como una casualidad, o al menos así lo sentí yo. Desde el primer momento en que la vi, me llamó la atención su forma de estar en el mundo. No era solo su belleza, aunque era innegable que era una de las chicas más lindas de la preparatoria, sino la manera en la que se desenvolvía. Tenía esa mezcla de seguridad y dulzura que hacía que cualquiera quisiera estar cerca de ella. Yo, que siempre había sido más reservado, sentí que su presencia rompía cualquier barrera que pudiera ponerme. La primera vez que hablamos fue en la clase de literatura, un lugar que jamás habría imaginado que me acercaría a alguien tan especial. Ella tenía dudas sobre un trabajo, y yo, que siempre procuraba estar al día en mis tareas, le expliqué lo que había entendido. No fue una conversación larga, pero fue suficiente para que me quedara pensando en ella el resto del día. Lo que me sorprendió fue que, después de esa ocasión, fue ella quien buscó nuevas oportunidades para hablar conmigo. Un comentario sobre la clase, una broma ligera, una sonrisa cómplice, poco a poco, esas pequeñas interacciones nos fueron acercando más y más. Con el tiempo empezamos a compartir momentos fuera de clase. Estudiábamos juntos para los exámenes, nos sentábamos juntos en el almuerzo, e incluso llegó a acompañarme a algunos entrenamientos. Al principio pensé que solo estaba siendo amable, pero pronto quedó claro que había algo más. Cuando finalmente me armé de valor para invitarla a salir, su respuesta fue inmediata, aceptó con una sonrisa que todavía recuerdo como uno de los momentos más felices de mi adolescencia. Convertirnos en novios fue un paso natural, casi inevitable. Desde ese instante, Sara se volvió una parte fundamental de mi vida.
Ella tenía esa capacidad de hacerme sentir tranquilo, incluso cuando todo a mi alrededor era presión y exigencias. En los días en que el entrenamiento era duro y yo llegaba a casa agotado, era su voz la que me motivaba a seguir. Cuando estaba preocupado por mantener mis calificaciones altas, ella me ayudaba a estudiar o me recordaba que era capaz de más de lo que yo creía. Era como tener a una compañera de equipo fuera de la cancha, alguien que jugaba a mi lado en la vida diaria. Nuestra relación se fortaleció a lo largo de toda la preparatoria. Pasamos juntos cumpleaños, celebraciones, partidos y también derrotas. Ella me acompañaba en las victorias, celebrando conmigo como si fueran suyas, y me consolaba en las derrotas, recordándome que siempre habría otra oportunidad. Era fácil pensar que teníamos un futuro asegurado, que lo nuestro estaba destinado a durar más allá de esos años. Incluso hacíamos planes para el futuro, hablábamos de ir juntos a la universidad de nuestra ciudad, de seguir construyendo nuestra historia sin importar los retos que aparecieran. Pero, aunque todo parecía perfecto, también había señales que yo no supe leer en ese momento. Sara tenía un carácter fuerte y una visión clara de lo que quería. Ella era muy apegada a su familia y a su ciudad, y aunque admiraba mi pasión por el baloncesto, en ocasiones parecía incomodarle el tiempo y la energía que yo dedicaba al deporte. Había veces en las que me reclamaba por no poder acompañarla a alguna salida porque tenía partido o porque debía entrenar. Yo trataba de explicarle que no era que no quisiera estar con ella, sino que estaba construyendo mi camino, pero esas conversaciones siempre dejaban una pequeña tensión entre nosotros. Aún así, el cariño era más fuerte que esas diferencias. Yo estaba convencido de que podíamos superar cualquier obstáculo, porque así había sido hasta entonces. Y lo cierto es que durante toda la preparatoria lo logramos. Compartimos tantas experiencias que se volvieron parte de mi identidad, y había momentos en los que sinceramente no podía imaginar mi vida sin ella. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que el verdadero reto para nuestra relación aún no había llegado. Todo lo que habíamos vivido juntos en esos años felices de preparatoria no sería suficiente cuando tuviera que tomar una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de mi vida. Una decisión en la que tendría que elegir entre el amor de mi adolescencia y el sueño que había perseguido desde que era niño. El último año de preparatoria llegó más rápido de lo que imaginaba. Entre partidos, exámenes y momentos con Sara, el tiempo parecía escaparse de mis manos. Yo sabía que ese año sería decisivo, porque marcaría el rumbo de mi futuro. Y así fue. Una tarde, después de un partido importante en el que habíamos logrado una victoria cerrada, el entrenador me llamó aparte. Su rostro serio me puso nervioso, pero sus palabras cambiaron mi vida para siempre. Había recibido noticias de una universidad de otra ciudad interesada en mí. Querían ofrecerme una beca deportiva para estudiar y jugar en su equipo. No podía creerlo. Esa era la oportunidad que había soñado desde niño, la posibilidad de dar un paso más hacia mi meta de convertirme en jugador profesional. Sentí que todo el esfuerzo, cada gota de sudor, cada desvelo estudiando después de entrenar, cada sacrificio que había hecho hasta ese momento, estaban siendo recompensados. Casi no podía contener la emoción, y lo primero que pensé fue en contárselo a mis padres. Cuando llegué a casa y les di la noticia, su reacción fue todo lo que necesitaba para confirmar mi decisión. Mi papá, con una sonrisa de oreja a oreja, me abrazó fuerte, mientras mi mamá, con lágrimas en los ojos, me decía lo orgullosa que estaba de mí. Ambos sabían cuánto había trabajado para llegar hasta allí, y no dudaron ni un segundo en apoyarme. Esta es tu oportunidad, me dijeron, y no debes dejarla pasar por nada ni por nadie. En ese instante, sentí que mi camino estaba claro, que no había nada que pudiera detenerme. Sin embargo, había alguien más a quien debía contarle la noticia, Sara. Yo estaba convencido de que ella se alegraría tanto como mi familia, porque siempre había estado a mi lado, apoyándome y alentándome. Quería verla sonreír, abrazarme y decirme que estaba orgullosa de mí. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Recuerdo aquel día como si hubiera ocurrido ayer. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear después de clases. Yo estaba emocionado, casi sin poder esperar a decirle lo que había pasado. Cuando finalmente le conté que me habían ofrecido una beca universitaria en otra ciudad, esperé unos segundos de silencio, imaginando que estaba asimilando la noticia. Pero en lugar de alegría, vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, enojo y decepción. ¿Cómo que en otra ciudad? Me preguntó con un tono frío. Sí, es una gran oportunidad, Sara. Es justo lo que siempre soñé, respondí con entusiasmo. Ella me miró fijamente, y entonces soltó una frase que nunca voy a olvidar. No estoy de acuerdo con que te vayas y me dejes sola. Ya habíamos planeado ir juntos a la universidad de aquí, en nuestra ciudad. Así que si te vas, olvídate de que tienes novia. Su voz era dura,
tajante, como si estuviera dictando una sentencia. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima. Yo había imaginado todos los escenarios posibles, menos ese. Nunca pensé que la persona que había estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida me pondría entre la espada y la pared de esa manera. Me quedé en silencio, incapaz de responder de inmediato. Mi corazón estaba dividido en dos. Por un lado, estaba mi sueño de toda la vida, por el otro, la chica que había sido parte de mis mejores años. ¿Cómo elegir entre ambos? ¿Cómo decidir entre lo que había trabajado desde niño y lo que sentía por ella? Fue el inicio de una semana de tormento emocional, de noches sin dormir, de preguntas que parecían no tener respuesta. Ese día me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar: por más que nos quisiéramos, teníamos visiones diferentes de la vida. Yo quería volar alto, arriesgarlo todo para alcanzar mi sueño, mientras que ella quería estabilidad, seguridad, permanecer en lo conocido. Ninguna de las dos posturas era incorrecta, pero eran caminos que se contradecían. Aquella conversación fue la semilla de la decisión más difícil que tendría que tomar. Por primera vez, entendí que mi futuro y mi relación no podían coexistir de la manera en que yo lo había imaginado. Y aunque traté de encontrar una solución intermedia, en el fondo sabía que tarde o temprano tendría que elegir. Si estás disfrutando esta historia y quieres ver más historias como esta, asegúrate de suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca más a los 1000 suscriptores y me ayuda a seguir compartiendo contenido interesante contigo. Quédate, que lo mejor aún está por venir. Esa noche, después de la conversación con Sara, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, con las palabras de ella repitiéndose en mi mente una y otra vez: si te vas, olvídate de que tienes novia. Era como si su voz se hubiera grabado en mi cabeza, recordándome que estaba frente a una encrucijada que jamás imaginé tener que enfrentar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo, no por fallar en la cancha o en los estudios, sino por tener que decidir entre dos partes de mí que parecían irreconciliables. Durante esa semana viví con el corazón dividido. Por un lado, cada vez que pensaba en la beca universitaria, mi interior se llenaba de ilusión. Era la oportunidad que había esperado desde niño, el camino que me acercaba al sueño de algún día llegar a la NBA. Por otro lado, cada vez que recordaba a Sara, a su risa, a los momentos felices que habíamos compartido, una parte de mí dudaba. ¿Y si estaba siendo egoísta? ¿Y si al elegir mi carrera deportiva la perdía para siempre y terminaba arrepintiéndome? Intenté hablar con ella de nuevo, buscando una salida intermedia. Le expliqué que podíamos mantener la relación a distancia, que no era imposible, que muchas parejas lo lograban. Pero ella fue tajante: no quería una relación donde yo no estuviera físicamente presente. Su argumento era claro: el amor necesita tiempo, presencia, y tú estarías dedicando todo eso al baloncesto y a tu nueva vida. Sus palabras me dolieron porque, en cierto modo, tenía razón. Sabía que en la universidad mi tiempo se repartiría entre entrenamientos, partidos y estudios, y no podía prometerle que siempre estaría disponible. Los días pasaban y la presión aumentaba. Mi familia me veía callado, más serio de lo normal, y aunque no sabían exactamente lo que estaba pasando, intuían que estaba librando una batalla interna. Una tarde, mi papá me encontró en la sala, sentado con la beca en la mano, leyendo una y otra vez la carta de aceptación. Se sentó a mi lado y me dijo algo que nunca olvidaré: hijo, la vida siempre te pondrá frente a decisiones difíciles. Pero recuerda esto: quien de verdad te quiere, te apoya en tus sueños, no te los corta. Esas palabras resonaron en mí como un golpe de realidad. Entendí que el amor no debería sentirse como una cadena que te ata, sino como un impulso que te empuja hacia adelante. Y aunque me dolía aceptar que Sara no compartiera esa visión, también comprendí que el sacrificio que me pedía era demasiado grande. Esa semana se sintió interminable. Cada día que pasaba, la tensión entre nosotros crecía. Ya no hablábamos como antes, ya no había risas ni planes de futuro. Solo quedaba un silencio incómodo, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Yo sabía que tenía que tomar una decisión, y cuanto más lo pensaba, más claro quedaba que elegir a Sara significaba renunciar a mi sueño. Y si lo hacía, ¿podría vivir conmigo mismo sabiendo que dejé escapar la oportunidad de mi vida? Finalmente, el séptimo día llegó, y con él, la claridad que tanto necesitaba. Comprendí que el baloncesto no era solo un pasatiempo, era parte de lo que yo era, de lo que siempre había querido ser. Renunciar a eso sería como renunciar a mí mismo. Y aunque me dolía en el alma perder a Sara, sabía que no podía dejar que alguien, por mucho que la quisiera, me impidiera seguir el camino que había estado construyendo desde niño. Así fue como, con el corazón apretado y las emociones a flor de piel, decidí que debía hablar con ella cara a cara, aunque fuera una de las conversaciones más duras de mi vida.
Tenía que poner fin a nuestra historia, no porque no la quisiera, sino porque mi sueño era más grande que cualquier miedo. Y en lo profundo, entendía que si realmente me amaba, nunca me habría pedido que eligiera. La decisión ya estaba tomada, pero eso no hacía que el momento fuera menos doloroso. El día que caminé hacia la casa de Sara, sentí que llevaba una losa sobre los hombros. Cada paso me pesaba como si supiera que con esa caminata estaba cerrando un capítulo enorme de mi vida. El aire parecía más frío de lo normal, y hasta el paisaje del vecindario me parecía distinto, como si todo estuviera consciente de que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando ella abrió la puerta, me recibió con una expresión que mezclaba sorpresa y distancia. Ya no era la misma mirada cálida que me había acompañado durante años, sino una mezcla de orgullo herido y frialdad. Entré y nos sentamos en la sala. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se volvió tan pesado que parecía llenar todo el lugar. Finalmente, reuní el valor y hablé. Sara, empecé con la voz temblorosa, he pensado mucho en lo que me dijiste. He pasado días enteros tratando de encontrar otra opción, otra manera de que esto funcione sin que nadie salga lastimado. Pero la verdad es que no puedo dejar pasar esta oportunidad. Ella bajó la mirada, cruzó los brazos y suspiró. Ya sabía que ibas a decir eso, respondió con un tono resignado. Siempre supe que el baloncesto era más importante para ti que yo. No es eso, repliqué de inmediato. No se trata de que seas menos importante. Es que este sueño forma parte de mí desde antes de conocerte. No puedo apagarlo, no puedo renunciar a él, porque sería como dejar de ser quien soy. Sara levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Por un momento pensé que iba a decir algo que lo cambiara todo, que iba a pedirme que encontráramos la manera de seguir juntos, pero en su lugar solo pronunció una frase que me partió el alma. Entonces ya no hay nada más que hablar. El silencio volvió a caer entre nosotros, y esta vez supe que era definitivo. Me levanté, la miré una última vez y sentí como todos los recuerdos compartidos se agolpaban en mi mente, las risas en la cafetería, sus abrazos después de un partido, las largas conversaciones sobre el futuro. Todo eso se desmoronaba en ese instante. Me acerqué, le tomé la mano y, con la voz quebrada, le dije. Gracias por todo, Sara. Siempre serás una parte importante de mi vida, pero debo seguir mi camino. Ella no respondió. Simplemente se quedó inmóvil, con las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Yo salí de su casa sabiendo que había dejado atrás no solo a mi novia, sino a una etapa entera de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Preparar mis cosas para mudarme a otra ciudad me mantenía ocupado, pero cada objeto que guardaba en las maletas parecía recordarme lo que estaba perdiendo. Mis padres, aunque notaban mi tristeza, me apoyaban en todo momento. Mi mamá me abrazaba con fuerza y me decía que todo estaría bien, mientras que mi papá me recordaba que los grandes sueños siempre exigen sacrificios. Finalmente, el día de la mudanza llegó. Recuerdo subir al coche con mis maletas y mirar por la ventana mientras la ciudad se alejaba poco a poco. Cada esquina, cada calle, cada lugar tenía un pedazo de mi historia, y entre todos ellos, el recuerdo de Sara brillaba con más fuerza. Me dolía dejarlo atrás, pero también sentía una chispa de emoción por lo que me esperaba en la universidad. Al llegar a la nueva ciudad, todo era distinto. El campus era enorme, lleno de gente que no conocía, con edificios que parecían gigantescos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí solo, como aquel niño de 6 años que llegó a Estados Unidos sin entender nada. Pero también recordé que esa soledad era el precio de perseguir un sueño, y que tenía que afrontarla con la misma determinación que me había llevado hasta allí. Sabía que el camino no sería fácil. Tendría que empezar desde cero, ganarme un lugar en el equipo universitario, adaptarme a un nuevo ambiente y soportar la ausencia de Sara. Pero en el fondo, algo me decía que todo ese sacrificio valdría la pena, que estaba dando un paso hacia algo mucho más grande que cualquier relación, por dolorosa que fuera la despedida. Los primeros meses en la universidad fueron una verdadera prueba de resistencia. No conocía a nadie, y aunque siempre me había considerado alguien disciplinado, la magnitud de los entrenamientos y el nivel académico superaban todo lo que había enfrentado hasta entonces. Me levantaba antes de que saliera el sol para correr, asistía a clases con la mente aún cansada, y después pasaba horas en el gimnasio o en la cancha, afinando cada detalle de mi juego. La soledad también era un rival duro. Estaba en una ciudad desconocida, lejos de mi familia y, por supuesto, sin Sara. Al principio, cada vez que tomaba el celular, sentía la tentación de escribirle, de contarle cómo me sentía o simplemente saludarla. Pero sabía que no tenía sentido. Ella había dejado en claro su postura y yo había elegido mi camino. Aún así,
el recuerdo de nuestra relación me acompañaba en los momentos de mayor cansancio, como una voz en mi cabeza que me preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta. Poco a poco, sin embargo, comencé a encontrar mi lugar. El equipo universitario estaba lleno de talento, pero también de competencia feroz. Todos querían destacar, todos soñaban con llegar a lo más alto. Eso me obligó a dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, a no conformarme nunca con lo mínimo. Mis entrenadores pronto notaron que yo no era el más alto ni el más fuerte, pero sí uno de los más disciplinados. Esa reputación me abrió puertas, me gané la titularidad en varios partidos y empecé a convertirme en una pieza clave del equipo. Cada vez que pisaba la cancha, sentía que todo valía la pena, las horas de sacrificio, la distancia con mi familia, el dolor de haber dejado atrás a Sara. Porque en esos instantes, cuando el balón estaba en mis manos y la multitud rugía, entendía que estaba viviendo lo que siempre había soñado. Pero no todo fue sencillo. Hubo derrotas que me hicieron dudar, lesiones menores que me obligaron a entrenar con dolor y momentos en los que el cansancio mental parecía insuperable. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió en una lección. Aprendí que el éxito no llega de golpe, sino como resultado de cientos de batallas internas ganadas día a día. El tiempo pasó volando. Entre entrenamientos, torneos y exámenes, los años de universidad se fueron acumulando. Mi nombre empezó a sonar más allá del campus, y poco a poco las miradas de los cazatalentos se posaron sobre mí. Era extraño pensar que aquel niño tímido que había llegado a Estados Unidos sin hablar inglés ahora estaba a un paso de cumplir un sueño que parecía imposible, la NBA. El día del draft fue uno de los más intensos de mi vida. Estaba rodeado de mis padres, que habían viajado para acompañarme, y de mis compañeros de equipo, que me abrazaban y me deseaban lo mejor. Cuando escuché mi nombre siendo llamado por un equipo de media tabla, sentí que el corazón me explotaba en el pecho. No era el equipo más famoso ni el más poderoso, pero era la confirmación de que todo el sacrificio había valido la pena. Había dado el salto. Lo había logrado. En ese instante, pensé en Sara. No con rencor ni con tristeza, sino con gratitud. Ella había sido parte importante de mi historia, y aunque nuestra relación no sobrevivió, su recuerdo me había impulsado a ser más fuerte. Comprendí que algunas personas entran en tu vida para acompañarte solo un tramo del camino, y que está bien dejarlas ir cuando el destino te lleva por otra ruta. Con el contrato firmado y el uniforme nuevo en mis manos, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. La de demostrarme a mí mismo que había elegido correctamente, que había tenido el valor de apostar por mi sueño, incluso cuando eso significaba perder algo que amaba. Hoy, 3 años después de aquella decisión que cambió mi vida, puedo mirar atrás y sentirme orgulloso de lo que he logrado. La NBA, aquel sueño que parecía lejano y casi imposible, ahora forma parte de mi realidad. Aunque no pertenezco a uno de los equipos más grandes, haber sido elegido por un equipo de media tabla no disminuye en nada la satisfacción de saber que todo el sacrificio, los entrenamientos interminables, los estudios y las noches de soledad valieron la pena. Cada rebote, cada partido, cada hora en la cancha es un recordatorio de que elegir mi camino fue la decisión correcta. El proceso no estuvo exento de desafíos. Aún ahora, sigo trabajando duro, puliendo mis habilidades y enfrentando la presión que conlleva estar en la NBA. Pero también he aprendido a disfrutar cada momento, a valorar no solo los triunfos, sino cada paso que me llevó hasta aquí. La experiencia me enseñó que las decisiones difíciles pueden doler al principio, pero son las que nos definen y nos acercan a nuestra mejor versión. En cuanto a mi vida personal, también ha dado giros inesperados pero felices. Sara se casó tiempo después, tomando un camino que no incluía mi historia. No guardo resentimiento, simplemente entendí que cada uno debe seguir su propio destino. Por mi parte, conocí a alguien especial, una actriz novata que está empezando su carrera en el mundo de la actuación. Su energía, su pasión y su apoyo genuino me recuerdan lo importante que es rodearse de personas que creen en ti y en tus sueños. Ahora estamos planeando nuestra boda, y aunque aún tenemos un futuro lleno de retos por delante, siento que esta vez la compañía elegida es la correcta. Reflexionar sobre todo este camino me hace valorar cada decisión que tomé, por más dolorosa que haya sido. Elegir mi carrera deportiva sobre una relación que no me apoyaba me enseñó la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejar que nadie defina tus límites y de priorizar aquello que realmente alimenta tu espíritu. La vida me mostró que no todas las historias de amor están destinadas a durar para siempre, y que algunas personas entran en nuestra vida para enseñarnos lecciones que solo comprendemos al mirar atrás. Hoy juego en la NBA con la satisfacción de saber que no renuncié a mi pasión. Cada vez que piso la cancha, siento que todo el esfuerzo, la disciplina y las decisiones difíciles valieron la pena.
Y aunque el camino continúa, tengo claro que mi compromiso conmigo mismo y con mis sueños es innegociable. La historia con Sara quedó como un capítulo hermoso pero cerrado, y ahora construyo nuevas memorias, nuevas relaciones y nuevas metas, con la certeza de que lo que elegí fue lo correcto. Al final, la vida es una serie de elecciones. Algunas duelen, otras nos llenan de alegría, pero todas nos enseñan quiénes somos realmente. Yo elegí seguir mi sueño y no mirar atrás, y hoy puedo decir con orgullo que ese camino, aunque solitario en ocasiones, me llevó a donde siempre quise estar, viviendo mi pasión, cumpliendo mis metas y construyendo un futuro que yo mismo elegí. Gracias por ver el video hasta el final. Si disfrutaste el contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Cada suscripción nos acerca más a los 1000 suscriptores y ayuda a que podamos seguir creando más videos para ti. Únete a la comunidad y no te pierdas lo que viene en los próximos videos.